Alumnos, hoy continuamos con las clases virtuales de formación cívica, la protección de los derechos. En la clase anterior hemos visto cuáles son los deberes y cuáles son los derechos. Y habíamos quedado los deberes y los derechos tienen una íntima relación. Y nuestros deberes es la obligación que nosotros debemos cumplir con la familia, con nuestros padres, con la sociedad y ser personas de bien, con valores éticos y morales positivos, no con antivalores. Ahora, los derechos humanos, principalmente, cuando hablamos de los derechos, estamos hablando principalmente de los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen una íntima relación con los valores. ¿Y qué vienen a ser los valores? Los valores, muchachos, es promover en todo momento de nuestra vida la igualdad, la justicia, la solidaridad, la libertad. Son principios básicos. Los valores son inherentes a la existencia de las personas humanas. Están anteriores y superiores al Estado. Quien se encarga de hacer prevalecer nuestros derechos es el Estado a través de sus diferentes instituciones. Ahora bien, los valores, junto a esta aptitud de los valores, existe la necesidad de defender la dignidad de la persona humana, defender la grandeza de la persona humana. Es por eso que los valores y los derechos es proteger y respetar los derechos humanos. Es indispensable para que el hombre pueda realizarse como persona y cumplir su papel de conductor de la sociedad. Si no tiene protección del Estado, pues la dignidad humana se va por los suelos y cómo podríamos nosotros prevalecer dentro de la sociedad. Ahora bien, cuando hablamos de los derechos humanos existen antecedentes. No aparecieron porque así quisieron. ¿Desde dónde en el continente americano empezamos a hablar de derechos humanos? Después de dos hechos históricos. En el año 1776 se da la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Y en 1789 la Revolución Francesa. Es que en base a estos dos documentos es que se empieza ya en el mundo a hablar de derechos humanos, de igualdad, de justicia, solidaridad y libertad. De tal forma que en diciembre del año 1948, en base a la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y todos los estados del mundo tienen la obligación de respetar y hacer prevalecer en sus respectivos países. Ese documento, jóvenes alumnos, se llama la Declaración de los Deberes del Hombre y del Ciudadano. Hoy día está incluido en nuestra Constitución Política. La Constitución Política de 1959 ya lo tenía, lo reconocía. La Constitución de 1979, que también fue derogada, reconocía los derechos humanos. Y la Constitución de ahora, la última, de 1993, también reconoce. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? El propósito fundamental de los derechos humanos es defender, pero por medios institucionalizados, a través de la Defensoría del Niño y del Adolescente, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, son organismos que se encargan de hacer prevalecer y defender los derechos humanos. Por eso se dice, por medios institucionalizados. Cualquier persona puede hacer defender sus derechos, sí, pero tiene que ser a través de instituciones que ya les estaba mencionando. Los derechos humanos están en contra, han sido establecidos en contra de los abusos que cometen el poder, en contra de los abusos que cometen el Estado, contra las personas más débiles, contra los desposeídos, y al mismo tiempo promueve el establecimiento de condiciones de vida humanas, que tenga buena atención de salud, que tenga buena atención de educación, para que desarrolle su personalidad, para que pueda ser en el futuro una persona de bien. Y es el Estado quien promueve eso, a través de sus diferentes instituciones. Bien,
Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948 reconoce eso. Y en nuestro Perú, en nuestra constitución política, ¿sí?, está apoyado y enmarcado. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando del derecho constitucional y del derecho internacional. Cuando hablamos de derechos humanos, no solamente es promovido y protegido por el Estado peruano, no. Es protegido por la Constitución de todos los países del mundo que han sido adscritos a la Organización de las Naciones Unidas, y nosotros pertenecemos a ese organismo. Por eso que en nuestro país, el chileno, el venezolano, el japonés, tienen los mismos derechos que nosotros los peruanos cuando hablamos de derechos humanos. Es protegido por el derecho constitucional y por el derecho internacional. Por eso. Ahora, la protección de la persona humana en el Perú es reconocido por primera vez en el Perú en el Congreso reunido el 5 de diciembre de 1959. En ese Congreso de 1959, el Estado ratifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados en la ONU en 1948. Desde ese día, aquí en el Perú se prevalece, se respeta y se promueven los derechos humanos, al igual que en todo el mundo. La actual Constitución de 1993 consagra los derechos de la persona humana, y su contenido hoy día es parte de una norma constitucional. Entonces, muchachos, los derechos humanos es protegido no solamente por la Constitución de un país, sino por la Constitución de todos los países del mundo en lo que se refiere a derechos humanos. En el texto, en la página 17, tienen ustedes un cuestionario de 3 preguntas, y en la página 18 se completa con 8 preguntas. Lean el texto, porque ya se están acercando las evaluaciones. Lean el texto y respondan esas preguntas. Y van a marcar con un aspa las premisas que hablan sobre los derechos humanos. Van a poner ustedes si es verdadero o falso. Y van a hacer un afiche en el cual se promueva la protección de los derechos humanos en nuestro país o en nuestra comunidad. Entonces, para la próxima clase, muchachos, ya vayan tomándole fotografías a los papelotes que están copiando en sus cuadernos y las tareas que están desarrollando en sus cuadernos y en el libro, porque ya tenemos que registrar las notas y ya se vienen las evaluaciones. Y no se olviden pagar sus pensiones. Gracias, hasta la próxima clase.